vamos a hablar de un personaje también muy querido para este comandante, para la Armada en diferentes palabras. Jorge Juan es nuestro líder aquí en Alicante, es un gran personaje, no solo marino, ya nos contarán. Y bueno, vamos a disfrutar de lo que cuente nuestro amigo Vicente, que bueno, yo no lo he querido ver para que sea una sorpresa, porque siempre tiene preparado alguna sorpresa. Lo dicho, no voy a robar más tiempo. Bienvenidos aquí a la Comandante Naval y vamos a ver qué nos cuentan de lo que Juan. Muchas gracias. El objetivo fundamental de lo que vivimos hoy aquí es esta conferencia, este comandante de este marino y de este español universal. Realmente, fuera de determinados límites o determinadas zonas, desgraciadamente no es tan conocida esta figura. Yo creo que siempre hacemos poco por demostrar la importancia que ha tenido este insigne marino. Y unos conocimientos realmente inabarcables, aparte de marino, ingeniero, científico, naturalista, incluso pie. ¿De acuerdo? Para hablarnos de todo esto, nos lo va a dejar muy claro, creo yo, el capitán Vicente Pino. ¿Qué puedo decir del capitán Vicente Pino? Pues profesor ya jubilado, creó la Federación Alicantina de Natación, absorbida por la Valenciana posteriormente, miembro de la Asamblea Amistosa Literaria, miembro de la Comisión del 250 aniversario de la muerte de José Juan, miembro de la Hermandad de Navegantes, pertenece, como no puede ser de otra manera, a la Real Sociedad Española de Capitán de Yate, es buceador desde 1977 y ha participado en diferentes campeonatos en España de fotografía submarina, oportunidades durante varios años, y además tiene una faceta no muy conocida de escritor. Tiene los siguientes libros audiovisuales: Jocs Populars de Carrer, La Iglesia de San Pedro de Novelda, Mármoles de Alicante, Betty de la Piedra de Novelda, Piratas y Corsarios del Mediterráneo, a punto de salir. Creo que la semana que viene ya lo tendremos en disponible librerías, pero sobre todo un excelente marino y un gran amigo. Buenas tardes. Gracias, don Joaquín. Gracias a todos por haber venido. Gracias al chico que viene en representación de la alcaldía y gracias a la directora de Bretaña, a las asociaciones de Novelda, la Fundación Portugal, la Fundación Mediterráneo. Gracias a todos los capitanes por venir. Esto se hizo, como todo lo bueno, se hace con solo tres objetivos. Uno era el pedido por la Real Asamblea de que quería conocer un poquito más al insigne marino, ¿no? Al marino alicantino o al alicantino universal, como ahora pretendemos hablar. Para ello he utilizado un cómic que hizo Alicia Boyer hace muchos años y que he disfrutado mucho en el colegio con los nenes. Lo hizo en compañía de Pablo Herrero, a quien queremos homenajear esta tarde. Se ha hecho con ese motivo de una forma didáctica y le vamos a pedir permiso después a ellos para ponerle música, voz, una voz femenina agradable para el audiovisual, para que se reparta por toda España. ¿Vale? Entonces, yo solo haré como tema mío personal, con esto de Pau y de Alicia, como tema mío, hablaré un poquito de la triangulación, un poquito. No todo lo que hay escrito en el PowerPoint, porque si no, no acabaríamos. Lo que pasa es que no sé si es peor que lo lea o que lo diga, por lo que me puedan quedar a la gana. Gracias a todos por venir. Bien, nuestro alicantino universal, como todo el mundo sabe, nació en la finca Fondonet, que hoy han visitado los capitanes de guerra, el día 5 de enero de 1713, siendo bautizado en la villa de Monforte del Cid. Solo voy a leer el íntegro de ellos, pero haré una paradita. Tenemos el motivo de que se bautizara Monforte del Cid, de que Monforte del Cid en aquel tiempo se llamaba Universidad Calle de Alicante,
era la Universidad de Alicante, esa palabra era el sinónimo de calle, y ahí, los secundones tenían que ser, y Jorge Juan fue un secundón, ¿no? Tenían que ser los sacerdotes o militares, y tenían que ser preferentemente nacidos en capitales, si no, no podían ser sacerdotes, o no podían llegar a canónigos o obispos si no estaban bautizados, y por eso se bautizó en Monforte del Cid. En Novelda se creyó la leyenda de que lo bautizaron en Monforte del Cid porque el río estaba desbordado y tal, hasta que vino Chano, Rosario de Rubén, y en el Congreso Internacional que hizo la Asamblea Amistosa Literaria junto con la Universidad de Alicante, salió un tomo del libro donde se invitó a todas las naciones en las que Jorge Juan tuvo relación y se demostró que era así. ¿Vale? Sus padres fueron don Bernardo Juan y doña Violante Santacilia. Tuvo más hermanos porque los padres eran casados en segundas nupcias. Inició sus estudios aquí, en los jesuitas de Alicante. Aquí empezó él a estudiar. Y después se fue a Zaragoza. Esto es el cómic que hizo Aguerrero con Alicia. ¿Vale? A los 12 años marchó a Malta, donde fue paje del gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, Fray Antonio Manuel de Villena, ingresando en la misma al siguiente año. En el tiempo que estuvo en la Orden de Malta, permaneció allí, se le concedió la encomienda de Aliaga y templó su conducta general, guerreando al corso como contra los musulmanes. Esto le evitó después las caravanas, se decía las luchas. La palabra caravana significaba lucha contra los moriscos, ¿no? Entonces esto le evitó para poder entrar en la Real Academia de Guardiamarinas, el que ya hiciera eso. Regresó a España en 1729 e ingresó en la Real Orden, en la Real Academia de Guardiamarinas, permaneciendo 4 años y tomando parte en múltiples acciones de la Armada. En 1734 es elegido a don Antonio de Ulloa para acompañar a la expedición científica francesa a la América Española, con el objeto de medir un grado de meridiano para llegar a conocer la verdadera figura de la Tierra. Hubo 2 expediciones hechas por los franceses, una se fue hacia el oriente, hacia Asia, y la otra se fue a los reinos del Perú, el actual Ecuador. Dado efecto, fueron ascendidos a tenientes de navío, embarcando con rumbo a América en los navíos del conquistador Jorge Juan Paco Incendio Ulloa, el día 26 de mayo de 1735. Esta era una precaución que se tenía en aquellos tiempos, pensar que los barcos no son los modelos de guerra, ¿no? Y muchos barcos se perdían por el camino y entonces dividían la fuerza, enviaban a uno con un barco y a otro con otro. Bueno, aquí es donde me voy a parar un ratito. Las mediciones científicas se realizaron en condiciones extremas. Aquí se hicieron la triangulación que los capitanes han visto hoy en la casa modernista. No sé si estaba esto pendiente. Allí la triangulación es un método matemático conocido por los egipcios 2000 años antes de Cristo y que en España se empezó a utilizar en el 1200 después de Cristo. ¿Vale? Y para hacer la triangulación había que hacerlo en los Andes, arriba, a una altura de 4 a 5.000 metros, con nieves perpetuas. Y aquí es donde empieza la auténtica aventura, porque yo a Jorge Juan personalmente lo catalogo como el mayor aventurero español, científico más aventurero de ese siglo, de Europa. ¿Vale? Porque Jorge Juan tuvo que sufrir un montón para llegar ahí. Primero, cuando llegó a Cartagena de Indias, en su barco, y esperó que llegase su compañero y el resto de científicos se fueron a Guayaquil y de Guayaquil a Quito. Pues para ir de Guayaquil a Quito había una inmensa, totalmente
llena de árboles y de animales venenosos, además de otros más grandes, y donde había un camino para ir, al día siguiente no estaba por las lluvias, clima tropical, y no había los tractores que hay ahora, que hacen senda, que hacen caminos y ponen asfalto. Entonces allí eran atacados por todo tipo de serpientes, víboras, alacranes, mosquitos, tormentas. Aquello fue horrible, llegar simplemente de Guayaquil a Quito. Una vez en Quito, antes de empezar la medición, una vez en Quito tenían que dormir en mosquiteras, porque estaban los pericotes, como llamaban ellos, que eran las ratas enormes, que salían por las noches y no dejaban nada tieso. Se comían hasta la cera de las vetas. Y pues, antes de dormir tenían que levantar un colchón para ver si había alacranes, si había serpientes, si había todo lo que había, producto de aquel clima. Junto con las enfermedades que cogieron, de diarreas fuertes y otras enfermedades típicas del país, por el tipo de comida que comían. Una vez empezaron a medir, esta medición del meridiano tuvo una extensión de 10 años. Una, la dificultad. En las noticias secretas de América, porque Jorge Juan, cuando salió, ya salió con la orden de que tenían que hacer un inventario de todo lo que viesen, de cómo trabajaba el virrey, de cómo se vivía la población, de cuál era la fruta, cuáles eran los minerales, cuáles eran los vegetales. Tenían que hacer un diario de todo para traerlo hacia aquí y sobre todo vigilar a los académicos franceses. Esa era la orden que tenía Jorge Juan del Marqués del Senado, ¿vale? Don Zenón de Solodrino. Bien, cuando empezaron a medir, empezaron otra vez las aventuras. Tuvieron que hacer, según orden del Marqués, observaciones astronómicas, estudiar la latitud y la longitud de todos los sitios que llegaban. La longitud era muy fácil, la latitud era más difícil. Pasa. ¿Has conseguido hablar él? Sí. Tuvieron que... Ellos estaban al servicio del virrey, el virrey de España. Y todo el virrey, cuando les hacía falta, les llamaba. Aparte de hacer observaciones astronómicas, tuvieron que bajar y había un pirata, el anzólogo, un corsario, que quería atacar Quito y otras poblaciones, Cartagena de Indias, quería atacar toda la costa, tuvieron que hacer fortificaciones también, dejarse el trabajo y bajar. Tuvieron que construir navíos para poder defenderse de los ingleses. Eso fue durante los 10 años. Y participar en misiones de guerra ellos como oficiales de la Armada, porque aparte de medir, tenían que estar al servicio de los virreyes, ¿no? Antes de decir el final, vamos a ver cómo acabó la medición. La medición la cuenta Jorge Juan con sus propias palabras, diciendo que se ponían por la mañana y había niebla. Al rato llovía, o al rato nevaba, al rato caía pedrisco. Y entonces tenían que vivir uno en cada parte de la cordillera, ¿no? Y vivir en chozas que se hacían de madera. Entonces vivían con el constante peligro de que un viento fuerte los tirara montaña abajo. Esto lo cuentan muy bien, lo relatan muy bien explicándolo. Y otro problema gordo que tuvo que hacer, aparte de bajar, hacer todo lo que le ordenó el virrey cuando estaba allí, era la comida. Y otro muy gordo, la bebida, que estaba congelada. Y el fuego, cuando lo hacía, pues si llovía se apagaba y tenían que estar siempre con el aire. De tal manera, los indios, los nativos que les subían la comida, que estaban habituados a ese clima y a esa altura, a los 3 o 4 días de estar trabajando desertaban. Y había que darles mucho alcohol y mucha comida más y duplicar la paga, y así todo, los indios desertaban. Esa fue la problemática más grande que tuvo Jorge Juan cuando estuvo allí. Él lo relata muy bien, muy detalladamente. Y está escrito el PowerPoint al final, pero con tal de que esto no pase de media hora, lo vamos arreglando como podamos. Bien, una vez terminó a cabo de 10 años, embarcó otra vez, también por separado. Él amaneció en París, donde
fue nombrado miembro de la Real Academia de Ciencias, se le reconoció antes los honores en Francia y en Inglaterra antes que en España. Decir también que la medición que realizó él, porque no había el sistema métrico decimal, se instauró a los pocos años, era con Toesa, una medida que no voy a explicar ahora cuál es su longitud, pero que era muy difícil de medir. Y él fue quien hizo la medición más exacta, más que los científicos franceses. Bien. Se lo nombró miembro de la Real Academia de París. Cuando llegó a España publicó con Ulloa. Se me ha olvidado decir en las anteriores, la medición. En la medición se me ha olvidado decir una cosa muy interesante, que es que los indígenas les llamaron a los científicos, les llamaron los caballeros del punto fijo, porque de una montaña a otra montaña tenían que estar con una antorcha quietos para que el otro cayese bien. Como era un triángulo, tenían que verlo de todos los lados y tenían que confirmar. Claro, si estaban con la antorcha y llovía, pues paraban. Y si el viento los tiraba al suelo a ellos, pues les hacía que volver a apretar, ¿no? Y los indígenas empezaron a pensar que el objetivo de los científicos españoles y franceses era buscar oro y plata para España. Eso es lo primero que pensaron los indígenas. Posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, llegaron a pensar que eran magos. Y en vez de tirarles piedras, se iban juntos en procesión, pidiéndoles, rogándoles a ellos que por favor, dónde estaba el carro que habían perdido, o la mula, o dónde estaba su hijo que había desaparecido. Los indígenas iban a pedirle a estos científicos que demostraron que no iban a robar, ¿no? De tal manera que en las crónicas del país hay un detalle muy interesante, que fueron a exigirle al virrey que les pagaran más para que cambiaran la línea del Ecuador de sitio. Dijeron, oye, no seas tacaño, págale más a los científicos para que cambien la línea del Ecuador para que no tengamos que sufrir este clima. Hasta ahí llegó la devoción que le tuvieron a los y les honraban como santos, ¿vale? Y les daban fruta y más cosas. Bien. Esto era, y se llama los caballeros del punto fijo, por la razón de que tenían que estar horas y horas aguantando la linterna para que desde los otros dos lados, desde los otros dos vértices del triángulo, pudieran medir bien. Ahora con un GPS de 40 euros, haríamos la medición enseguida. Bien, pero esto era la ciencia. Bien, a los 10 años regresaron del periplo americano, desembarcando por Juan en Brest, y en París fue donde lo hicieron inmediatamente miembro de la Real Academia de Ciencias. Una vez en España, los dos, con Ulloa, publicaron las observaciones astronómicas y la relación histórica que les pidió Marqués de Ensenada en nombre del rey, donde cuentan todas las aventuras que tuvieron. Llegaron a amenazarse con los naturales del país, con los políticos de muerte, llegaron a amenazarse, ¿no? Pero en fin, la cosa fue poco a poco y llegaron a cumplir su objetivo. Una vez en España, Jorge Juan y Antonio de Ulloa son ascendidos por el rey a capitanes de navío. En 1749 parte hacia Londres con la misión de captar expertos en diferentes oficios, además de buenos carpinteros y aparejadores de buques en general para traerlos de España. Ellos incluían la política de expansión naval proyectada por el Marqués de la Ensenada. El Marqués de la Ensenada fue el mejor ministro que tuvo el rey. Tejió una red política superior a la que tienen hoy día los israelitas. Está considerada la mejor del mundo. El Marqués de Ensenada proyectó una red política extraordinaria y tuvo una visión muy grande de lo que era la política que tenía que llevar el reinado, ¿no? Y entonces, por eso encomendó, y viendo que en aquel tiempo todo el comercio se hacía por mar y las guerras eran todas navales, el Marqués de Ensenada propuso al rey que enviase a Jorge Juan
a Inglaterra, y en ese periplo que estuvo en Inglaterra adoptó 3 nombres distintos. El primero fue el de Jorge Juan y le nombraron enseguida y tuvo que ir a la Real Academia de Ciencias de Londres a dar conferencias, pero después tuvo otros 2 nombres para poder seguir haciendo su trabajo. Fue perseguido por los militares ingleses, pero finalmente, a cabo de varios años, consiguió traer a España los mejores artesanos de vela, los mejores carpinteros, y fue otra de las aventuras múltiples, porque tenía que cambiar durante el día de 3 personalidades. Una, la de librero, ¿vale? Otra de comerciante, y la tercera, la suya, la propia. Aquí hemos dicho que hace pasar por inglés y toma el nombre de Mr. Joshua. Ese fue el primer nombre que adoptó, aparte del suyo como científico y de ir a dar conferencias a la Real Asamblea. A punto de terminar, según cuenta Alicia y Pau Herrero, Alicia con los dibujos y Pau Herrero con los textos, los obreros y maestros que estaban ya embarcados en la fragata Dorotea son apresados y la maquinaria y las herramientas son embargadas. Jorge Juan se escapó de puro milagro, pero continuó escondido con otro nombre y siguió trabajando hasta que consiguió traer a España a los mejores constructores de navíos. Aquí lo tenemos, el segundo nombre, el tercer nombre, ¿vale? Bien, durante meses el Mr. Sutherland facilita el viaje de numerosos técnicos, algunos tan importantes como los constructores, los tenéis ahí, William, todos estos directores de los astilleros de Inglaterra. Supo camelárselos y traer primero a la familia y después a ellos. A ver. Bien, nuevamente, por tercera vez fue descubierto y tuvo que salir huyendo hacia España, embarcado en el mercante Santa Ana y disfrazado de marinero. Consigo trajo a las esposas familiares de los técnicos ingleses que aún quedaban por allí. Se les pagó muy bien, según cuenta él, tenían un sueldo bastante elevado, superior al de cualquier técnico que hoy en España. Bien, de regreso a España de la aventura de Inglaterra, el rey le nombra director para la construcción de navíos y empresas anexas. Y veremos lo que lleva a hacer. La primera cosa, proyecta y dirige los arsenales de Cartagena y de Ferrol. Don Joaquín, creo que había algo, pero muy elemental, y se puede considerar que partió de cero. Pero que había algo, había algo en Cartagena. Había algo porque la construcción. El arsenal, sí. Algo que mejoró el arsenal de Cartagena. Sí. No. De las bombas, las chiques, pero proyectarlo como moderno. Porque si había barcos y Cartagena ya era de la Armada, posiblemente tenía que haber algo, ¿no? En fin, lo estaba mirando y todo le da la duda. Si era el proyecto de él, el proyecto era la mejora del arsenal de Cartagena. Porque no lo contará el archivero de lo que sí. El archivero y la gafa. O sea que este es implicante aquí también, Luis. Bien. Aparte de sus ejercicios, realiza un estudio para traer agua al derribo a Lorca y Total, cosa que sigue haciendo falta en toda España. Jorge Juan proyecta y realiza la ventilación de las líneas de Almadén. Estuvimos viendo con la asamblea, que ahí se pasaba mucho calor y era muy angustioso trabajar en verano por la mala calidad del aire. Todo, pero el primer libro de levantar y dirigir el mapa del plano general de España, con la triangulación conocida ya bien en España. ¿Vale? Ya lo hizo él. El rey le nombra capitán, director de la Real Compañía de Guardiamarinas, con plenos poderes para hacer que funcione. Lo primero que hizo fue rodearse de los científicos más importantes de Europa y traerlos acá. Trajo a los científicos más importantes para elevar el nivel, para elevar la calidad de enseñanza española. Bien, dispuso que se construyeran 3 navíos como prueba. El primero completo, el segundo esqueleto y el último de corte longitudinal
que es lo que hemos visto hoy en la Casa Museo Modernista, que hay allí lo que llamamos una cuaderna, llamamos una cuaderna siempre. Y en la Casa Museo son dos en realidad, con todo el espacio entre una y otra, pero es una cuaderna. Allí él dejó escrito cómo se tenía que construir y hizo un modelo patrón para que todos los nuevos constructores construyeran esas embarcaciones. Bien, a principios de 1752 reunió en Madrid a todos los constructores de barcos en sus diversas especialidades. 9 meses estuvieron trabajando juntos con ideas a cabo de los cuales redactó el método general para la construcción de navíos, aplicable por igual a todos los departamentos. Por primera vez había redactadas unas normas para seguir, porque cuando se construía anteriormente un navío se le decía algo como puedas o como sepas. Aquí él ya marcó una pauta. Tenemos los navegantes y el comandante, sabemos que la vida media de un barco de siempre, incluso los modernos, es de 30 años, a pesar de que el buque escuela nuestro tenga ya 100 o tengan otros. Pero eso es, o los que tengan 90, 80. Esos son excepciones y porque tienen una renovación constante, un mantenimiento muy necesario, ¿no? Por lo que significa. Pero la vida media de un barco normal es de 30 años. El primer portaaeronaves que tuvimos, después del velado que nos dio la Marina de Guerra americana, el príncipe Felipe, ese duró, ¿cuánto duró? Duró 30 años. 30 años. Ahora tenemos otro más grande, más moderno, más perfecto, pero Juan Carlos I, que no sé lo que durará. ¿Vale? Pero la vida media de un barco siempre ha sido sobre 30 años. Aquí tenemos que el Guerrero se votó en 1755 y aún navegaba un siglo más tarde. Caso insólito en este tipo de embarcaciones. En 1754 construye el Observatorio Astronómico de Cádiz y más adelante sugirió que se hiciera el de San Fernando y el de Madrid. Bien, otra de las cosas que tuvo que hacer nuestro querido alicantino universal fue, una vez nombrado por el rey consejero de la Junta General de Comercio y Moneda, se dedicó al estudio y a la administración de diferentes monedas. Había que saber si el euro de aquella época tenía que tener un grosor determinado, un diámetro determinado, y él fue el encargado de montar el estudio. Bien, aquí tenemos otra cosa muy importante que he traído para leer, pero que también me la voy a saltar con tal de no alargar la conferencia. Jorge Juan, junto con el Godén y varios personajes más, presenta 50 normas para constituir en Madrid la Real Academia de Ciencias, que las ciencias de aquel tiempo no eran solo las matemáticas y la física, incluían un apartado más grande, ¿no? Y cayó en el poder el marqués de la Ensenada, que era el protector de Jorge Juan, que le había ido, porque al caer en desuso, por decirlo de alguna manera, al caer de su reinado, de su poderío, entonces todo lo que presentaron de las 50 normas para poder hacer la Academia de Ciencias se quedó en el aire. Al quedarse en el aire, Jorge Juan cogió a Godén y a distintos científicos que se puso él de la Escuela de Guardia Marinas en todos los sitios, los puso en esta academia que sería la Asamblea Amistosa Literaria, que es el preludio de la Academia de Ciencias. Al hacer esta academia, esto fue, él la hizo en el 75, en el 73 presentó el proyecto y en el 74 se lo delegaron. España, según los apuntes del mismo, no estaba preparada para la ciencia todavía. Él fue un ilustrado, pero en España íbamos muy atrasados
porque él quería hacer la de Madrid y la de todas las capitales de España. Quería hacerlas. Bien, publica su obra El Compendio de Navegación en 1757 y es nombrado jefe de escuadra, porque Juan se le nombra jefe de escuadra, que aquel que iba de almirante, un comodoro, es nombrado jefe de escuadra. Otra de las cosas, se le encomendó la misión de la embajada extraordinaria a la corte del rey de Marruecos. Tuvo que esperar varios meses para que el rey de Marruecos le atendiera. Suerte que el rey de Marruecos enfermó y él envió al médico de la expedición, lo sanó y fueron recibidos enseguida, ¿no? Ahí se consiguieron, al ser recibido por el sultán, consigue mayores ventajas de las proyectadas, entre otras la cesión a España del territorio de Ico, el territorio de Sirín y todo aquello que nos explicaron los marroquíes, que es una de las prebendas del sultán a España. Regresa a los 6 meses y medio en el navío triunfante y debido al éxito de la misión, el rey le duplica su emolumento. No lo asciende, pero le aumenta el sueldo. Bien, en 1770 se le nombró director del Real Seminario de Nobles, donde al tomar posesión solo había 15 alumnos, pero 3 años más tarde, debido a la categoría de sus enseñanzas, la cifra se estimó en 89, 86, lo hemos cortado en 80 y tantos. Por lo visto, era lo lógico en una época de cierta incultura, o que mandaban los nobles, que eran los que sabían leer, escribir, y que eran hijos de, no los hijos de algo, vinieron después. Pero los destinos de la nación estaban en manos del seminario de nobles, por lo cual también se preocupó de buscar científicos para formar. Bien, en 1771 se publica El examen marítimo, su obra magna, traducido a varios idiomas. Al año siguiente estaba traducido a un montón de idiomas, por toda Europa. Fue el libro de texto en las escuelas náuticas de diversos países, incluida la norteamericana hasta hace pocos años. En Estados Unidos, en las escuelas navales, se estudiaba el examen marítimo hasta hace muy pocos años. Fijaros si llegó a tener importancia. Yo ahora, cuando acabe todos los líos que tengo, quiero prepararme una conferencia sobre el examen marítimo, pero que no sea solo apta para capitanes, ¿no? Que son los que han estudiado trigonometría esférica, pero que sea más para el pueblo llano, para que puedan entenderlo. Bien, acomete la fabricación de una bomba de fuego, que es el antecedente de la máquina de vapor que ya sonaba, Steven Sol y otros estaban haciéndola. Y él la hizo para la Arsenal de Cartagena. Bien, aquí murió Jorge Juan. Aquí tenemos otra de las historias que ahora dicen que está enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres de Cádiz. Cuando murió en Madrid, se enterró en una iglesia que se incendió, y esperemos que Armando Verona y Charo Pastor, que son los más investigadores, den con algo más para que tengamos más claro. De momento lo honramos en Cádiz. Tenemos como última o penúltima que muere Jorge Juan el 21 de junio de 1773, y sus títulos son, después de 60 años justo, que era la media de edad de la gente de esa época, 60, 60 y tantos, caballero de la Orden de Malta, también es discutida por los científicos españoles. Armando Isaro, de Estado de Malta, buscando los archivos, sabe que estuvo allí, pero no lo han podido demostrar legalmente. Pero sabe. Jefe de escuadra de la Real Armada, el comendador de Aliada, que sí que se le nombró a la edad de 14 años, comendador de Aliada, jefe de escuadra de la Real Armada, miembro de la Royal Society de Londres, miembro de la Academia de Ciencias de París, de Berlín, de Estocolmo y de San Fernando, director de la Real Escuela de Guardia Marina, director del Real Seminario de Nobles, además fue astrónomo, diplomático, geógrafo, geodesta, ingeniero naval, ingeniero de minas y
7 sabios de Grecia que antiguamente sabían de todo, ¿no? Por el Juan un ilustrado. Y vuelvo a repetir, a continuación, no voy a simplemente poner, aquí tenemos un dibujito de la triangulación. Había que hacer triángulos que no se ven bien, pero había que hacer triángulos con luces, y de aquí a allí tardaron 10 años en triangular y consiguieron la medida muy, muy exacta. A partir de ahí se utilizó el sistema métrico decimal, se tomó como medida, porque la torresa era una medida muy exacta. También decir que Antonio de Ulloa descubrió el platino. En sus trabajos allí descubrió ese metal que no se conocía. Dentro de sus trabajos de apuntar toda la vida de los indígenas. ¿Vale? Aquí vendría el homenaje a don Pablo Herrero y a doña Alicia Boyer, que luego que se pongan de pie, les vamos a dar un fuerte abrazo y un fuerte aplauso por el de pie, por favor. Muchas gracias en nombre de Dios. Estos dos señores, yo, cuando me dijo Antonio que quería la conferencia sobre Jorge Juan, pensé, bueno, que sea sencilla, que sea clara, que sea, y como yo estuve utilizando muchos años el cómic de ellos, yo en el colegio utilizaba el cómic ampliado, copiado en grande, con anillas, y era de obligado cumplimiento en todos los cursos donde daba lengua. Y era una forma, gracias a ellos, de que los nenes se iniciaran en la cultura de Juan, ¿no? Y hoy he querido aprovechar este momento, ahora cuando acabe de hablar, les daremos unos detalles a los dos, ¿vale? Quiero agradecer primero que Alicia me dejara en su tiempo hacer la ampliación del cómic en tamaño, fotocopiado, y a Pau que me dejara, los derechos son de los dos. Ahora públicamente desde aquí quiero ofrecerles que lo hagamos algún detalle más a los dos y que lo ampliemos un poquito y que hagamos un audiovisual, porque ahora nadie lee, que hagamos un audiovisual para regalar a todos los colegios y a todas las entidades por medio de un pendrive. Ese proyecto ya lo hablaremos y yo me gustaría colaborar, pero sigo diciendo que todo el mérito fue del primero que lo hizo. Tenemos, en el caso de estos dos personajes, Alicia Boyer ha trabajado siempre desde su taller y ha hecho todo lo que le ha pedido la Asamblea Amistosa Literaria. Hizo cómic, ha ido haciendo bustos, ha ido haciendo 1000 cosas más y ha sido mal pagada porque ella es muy dulce y se conforma con lo que ve, pero no es plano, ¿no? Hay que reconocer su valía. Y el cómic de hoy es un homenaje a los dos. Pau Herrero ha sido mi tutor y compañero, quien me ha enseñado al más follón, a hablar mucho, de no parar, y ahora está en la reserva, descansando como yo, retirado. Entonces, quiero que públicamente se sepa que eso es lo mejor que ha tenido la Asamblea Amistosa Literaria, capítulo de novela, y que Pedro Boyer, que es el actual presidente, lo tiene difícil para igualar a cualquiera de estos dos. Porque Alicia, que es una trabajadora nata, que ha hecho mucho por la Asamblea, y Pau ha ido mendigando por todas las oficinas bancarias y sitios para conseguir que viniera la gente de Madrid y que don Joaquín Arias hiciera comidas de 200 comensales sin pagar, y haciendo cosas muy buenas. Han sido uno como presidente y otro como... Entonces, quedamos emplazados para hacer, si Alicia quiere, hacer 2 o 3 cómics más para explicar mejor la triangulación y algo de la Asamblea Amistosa Literaria. La Asamblea Amistosa Literaria he copiado, está para atrás, que lo vamos a... Todo esto lo que pensaba de pero creo que yo me había... Aquí tenemos miembros de la Asamblea Amistosa. Llegaron los primeros componentes que tuvo la Asamblea.
Don José Díaz de Infante, capitán de fragata. Bueno, primero Jorge Juan, Godín, Odén, Carbonell y Pedro Virgilio. Estos fueron los auténticos creadores. Pero estos señores fueron buscando gente, intelectuales de su época, y está don Francisco de Iglesias, que era cirujano mayor de la Armada, don Francisco López, ayudante de cirujano mayor, don Diego Cortés, médico de cámara, don Francisco Caribel, profesor de teología del Colegio de Cádiz, don Genaro Nay y don José Arana, profesor de matemáticas, don Lorenzo Roland, que no sabemos qué hizo, don Luis Velázquez, marqués de la Mejor, regidor, don Juan Antonio Aguirre, contador de navíos, porque he visto los navíos de papas técnicos, que era el que pagaba, cobraba y hacía. No, era limitado. Es posible que también Antonio de Ulloa y Vicente Tocillo participaron de una forma u otra en la paternidad de la Asamblea de Estados Unidos. Y el tipo, termino con esto, el tipo de... Ese fue uno de los primeros libros. Gracias a José Carbonell, que actuó como secretario y recogió los manuscritos y disertaciones que se conservan hoy día en la Biblioteca Nacional, conocemos los títulos de las 56 observaciones leídas y tenemos casi todos los textos completos, porque en la Asamblea Amistosa se sentaban a hablar y se recogía todo lo que hablaban, y cada 2 años publicaban, a gusto de la directiva, se publicaba un libro con las disertaciones de los 2 años. Ahora es innecesario porque se graba en vídeo y todo el mundo lo tiene en el acto. Pero también sería una parte muy bonita de la Asamblea que las mejores conferencias que se den en 2 años, que se haga un libro de las mejores conferencias. Porque claro, tenemos técnicos y científicos suficientes para que quede algo escrito, a pesar de que el valor del libro va teniendo cada vez menos, ¿no? Dice que los temas de la Asamblea abarcaron los temas, los campos náuticos, astronómicos, geográficos, pero también hubo novedades arqueológicas, botánicas, artísticas, bibliográficas, geológicas, médico-quirúrgicas, entre otras. Nunca se había pensado que la ciencia era tan vasta, tan extensa. ¿Vale? Se reunían, la Asamblea empezó reuniéndose en la propia casa habitación de Jorge Juan, que era capitán de la Academia de Caballeros de Guardia Marina. O sea, en el mismo edificio donde él comía y dormía, ¿vale? Ahí se hizo la academia. Creo que está ahí. Bien. Bueno, caballeros, recordaros la última cosa. Para mí, personalmente, Jorge Juan fue el científico más aventurero de su siglo. Y no fue un científico porque tuviese ese ánimo que tenemos ahora, los que nos consideramos más gamberros. Voy a hacer esto, voy a navegar, voy a hacer la ruta de la sal 6 veces, voy a hacer... No. Él era por obligación a su rey y a su país. Todo lo que el Marqués de la Ensenada le propuso, lo hizo y lo hizo estupendamente. Lamento no haber incidido más en los temas, pero consideraba que con eso había más que suficiente para que los más profanos de los que hay aquí no se enterasen de quién fue nuestro Alicantino más universal. Gracias. Ahora, el presidente de la Asamblea le va a dar a su hermano, a Pau, una cajita, un detalle. Y don Joaquín no. Y a don Joaquín le queda otro. Por cierto, lo ha tenido local, y yo lamento la lata que públicamente me disculpo después de 4 años de darle la lata continua. Ha sabido aguantarle bastante bien. Y esta señorita tan guapa que tiene aquí, García de la Luz, va a donar esta vez un detalle a los 2 homenajeats muy. ¿Vale? Joaquín ya te ¿vale? Le digo, Un momento. Por darle cierta seriedad a esta charla, que claro, me ha parecido bastante interesante, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque ya que viene preparado, es el momento de hacer alguna pregunta. No, yo si me tocáis el tema, aquí nos ha ido. Yo contesto.
os busco lo que he puesto y muy contento en hacerlo, ¿vale? Muy contento. Antes de terminar y dar los premios, recordaros que el libro que hemos terminado, Vaya yo, está en imprenta y que esta semana ya lo tendremos. A partir de sábado domingo, que entra, ya tendremos el libro de Piratas y Corsarios del Mediterráneo, ¿vale? Os avisaremos dónde es la publicación. Y, humildemente, a ver, la cuestión monetaria, no nos paguéis con visum ni nada, ni con un claro, porque es que se declara todo y tenemos que pagar los miles de euros que ha costado el libro. Pero hay que pagar como dice el comandante, que no. El libro, Mayo, está allí, ha hecho todas las ilustraciones, muy bonitas, ha hecho cerca de 60 ilustraciones espectaculares. Y una anécdota del libro es que le digo, mira, dibújame un galeote. Se pone a pensar y hace el dibujo de echarlo esto remando el velo. Yo no he visto un galeote nunca, ni como rema. Si Alicia lo permite, incluiremos algún dibujo de él en el nuevo trabajo, que sería esta misma conferencia, pero con música y una grabación de una voz femenina, por ejemplo, que quede bien. A ver, por favor, Pepe, ven para aquí. Bueno, no, antes de nada, por favor, cualquier pregunta que queráis hacer. Enhorabuena por esta excelente conferencia. Has puesto de relieve este personaje que para mí, que soy un admirador de don Santiago Ramón y Cajal, que es nuestro premio Nobel, yo creo que este personaje lo supera con creces por la cantidad de materias conocidas. Pero yo quería hacer una anécdota que seguro que la conoces, y una reflexión. La anécdota es que cuando Felipe V hizo a la providencia de decir que necesitaba dos oficiales científicos con nivel para acudir a hacer el grado de Medina, el grado de Meridiano, recibió la elección de la Armada a un chaval de 19 años, o sevillano, Antonio de Ulloa, y a un María Marina recién acabado de 23 años. Los ojos del rey se quedarían opipláticos, porque ellos pensarían que iba a venir alguien más avezado, un mando de la Armada, etc. Por eso tuvieron que ascenderlos a tenientes de la ley rápidamente para que fueran. Bien, yo el matiz, aprovechando que tengo delante un experto, es que realmente Jorge Juan tuvo mala suerte. Me explico. Tuvo que convivir con los tres primeros Borbones. Con Felipe V, que por su influencia francesa lo mandó a hacer el grado de Meridiano, pero cuando volvió ya falleció y llega Fernando VI. Pero Fernando VI, antes de ser conocido, pues cayó en el olvido la medición del grado de Meridiano y tal, y tanto es así que se quería marchar de la Armada. Tuvo la suerte de encontrar a Pedro Ensenada, y es el que realmente lo buscó. Pero luego, por motivos políticos, una vez más, políticos, cayó en desgracia de la Marqués de Ensenada, y la estructura de los barcos que él había diseñado ingleses pasaron a la influencia francesa. Y tanto es así que hay autores, supongo que tú estarás de acuerdo, que la batalla de Trafalgar se perdió porque la construcción de nuestros barcos era del estilo francés, mucho menos manejables, mucho menos marineros que los ingleses. Eso el tiempo lo ha demostrado. Ya no digo que se demostró que el sistema francés era mucho peor que el método de levantar barcos, porque Jorge Juan se preparó con la Armada dominaría el mundo. Y eso lo tenían claro. Y fíjate si tenía relación Jorge Juan con Ensenada, y cuando fue desterrado, él por su cuenta de riesgo se fue a visitarlo, estando enfermo las veces que quiso, ¿vale? Arriesgándose a que a él lo expulsaran también.
En la gran escala se merece todo el mundo también. Y fue una pena. Jorge Juan tuvo 3 reyes, Juan Antonio, Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Él estuvo al servicio de 3 reyes y su amor a la patria y al rey fue el que le hizo que él hiciera tantas aventuras y sufriera tanto, porque hacer esa triangulación en esas condiciones, eso era horrible. Eso de querer comer y no poder, y tener que encender un fuego para calentar, y siempre comía lo mismo, unos granitos de arroz y un poco de pollo. Y si tenían la suerte de que el indio que tenía que subírselo, se lo subía que no se había ido. A ver, sí es verdad que el método francés no dio el resultado que dieron los. Y finalmente lo compensó de alguna manera Carlos III mandándolo como embajador a Marruecos. Simplemente quería decir que realmente tuvo mala suerte con otros políticos. Sí. Hubiera sido España es un país mejor para España. La historia española es un país de cosas buenas, malas y suerte que ahora vamos, en todas las épocas modernas, vamos un poquito mejor. Se sabe que los barcos españoles, y esto no es anular al comandante, los barcos españoles son los preferidos por los americanos. Cuando llega un portaaviones americano de la OTAN, y de solo que le acompañen fragatas a los destructores españoles, porque saben que están bien construidos y que van bien armados, y que son los mejores de su género del mundo. Eso es verdad. Eso es una cosa cierta. Y también es bonito resaltar que el examen marítimo, Jorge Juan, se hubiese dado en todas las academias náuticas, en todas las escuelas náuticas del mundo, militares, por lo bien dicho que estaba el examen marítimo. Más preguntas. Por lo que yo pueda saber, respecto a la batalla de Trafalgar, uno de los problemas que tuvo las armadas que no tenía marinería. No tenía marinería, sobre todo porque todas las costas del Levante estaban asoladas por la piratería. Y por eso las ciudades se hacían en el interior. Entonces, cada parte, en todos los barcos, lo que había eran marinos, infantes y artilleros. Nunca has terminado. Sí, bueno, quería decir que me parece que por lo que ha dicho, que no solamente que los navíos eran emergentes, sino muy grave por lo que se podía tener los mejores navíos, con la mejor madera construida en La Habana, con maderas nobles, pero faltaba gente por los problemas que tenía la España. Fijaros en lo que ha pasado ahora en el barco de México. ¿Vale? En Manhattan. No, quiero, tú me has dicho que puedo responder. Entonces, siempre que hay, siempre que hay un problema, es la suma de diversos factores, nunca uno solo. Yo me he encontrado con peligro de muerte muchas veces y no es por un factor, es porque ha fallado todo. Aquí en la bocana del puerto de Alicante, el barco del hermano de Antonio Ayala, se pone a hablar, se pone tal, no me amarra el cabo de tensar la vela, lo deja caído y se enrolla al aire. Después, no sé qué pasaba, una olita nos empuja contra las rocas. Después, o sea, siempre que hay una desgracia marítima, es la suma de varios factores negativos. ¿Vale? No solo, en este caso, no sería la madera, no sería tal, faltaría gente capacitada, faltaría una batalla de la importancia de Trafalgar, que ellos eran muy buenos marinos, y Jorge Juan se adoptó el mixto entre el método francés y el método inglés, porque él lo hizo a su gusto, con los constructores navieros ingleses, los submarinos, lo hizo bastante mal. Pero siempre que hay una desgracia, no es la causa en el mar, no es una cosa sola. El barco que ha chocado contra el puente, pues entre que se rompió el motor, que no tiraron el ancla, no funcionaba para agarrarse y tal, hubo 3 o 4 causas, al final golpe del barco contra el muelle. Más preguntas. Por favor, que venga aquí don Joaquín, que le vamos a dar, sí, por al revés. Pero don Joaquín lleva soportando hoy 4 años, yo creo que es bastante. Bien, a don Joaquín le damos un sabor de novela
por la anorexia y porque hay que reconocer públicamente la gran labor que ha hecho. No sé si esto se puede hacer. ¿No? Sí, también. Sí. Digo porque cada competencia. Sí. Muchas gracias. Joaquín tiene también concurso de hecho su Alicia. Lo he traído aquí para que lo veáis. Luego, si lo queréis ver, son las dos versiones. Los Goyas que tenemos nosotros, los cabezudos, llamadlo como queráis, ¿vale? Y ahora vamos a homenajear a esos dos señores, o señora y caballero, Alicia Is y Pau Is. Y también están en foto, está la cámara. Ahora hablaré un poquito un momento, pero me permito recordar la misión de estos dos señores. Pau me ha representado durante 20 años como presidente de la Asamblea, y lo recuerdo, y me duele decirlo, pero ha sido real. La Asamblea se nutría de la mendicidad de Pau y la Cacador Europea, que queremos hacer actos, que queremos traer a historiadores, queremos traer a catedráticos, y Pau se encargaba de estas cosas. Y Alicia, en la sombra, todo lo que le pedía Alicia, unos abanicos de Jorge Juan, Alicia, unos abanicos de la sangre, Alicia, un busto tal. Y sé que no se le ha tratado tan dignamente por sus trabajos en él, ¿vale? Es una chica extraordinaria y es una artista fabulosa, ¿vale? Gracias a todos por la atención. Ahora don Joaquín va a dirigirnos la palabra. Esta palabra va dirigidas a Joaquín Vergara, querido hermano, creo que probablemente esta es la última reunión oficial que tengamos contigo en esta jornada, en tu próximo cambio de destino. Aprovechando esta oportunidad, quiero resaltar el compromiso que siempre has mostrado con nuestras actividades y tu disposición para colaborar con nosotros, lo que ha fortalecido los lazos entre la Armada y nuestra Real Asamblea. Has creado unos ambientes de camaradería y de amabilidad que nos han hecho sentir siempre bienvenidos y apoyados. En reconocimiento a los momentos compartidos, me gustaría que aceptaras esta placa que te voy a entregar conmemorativa que simboliza nuestra gratitud y aprecio por todo lo que has hecho con nosotros y te sirva de recuerdo en el nuevo destino de estos amigos que dejas en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias, comandante, y sus órdenes. Creo que se me oye. Yo no he estado hablando mucho, he oído algo, pero simplemente lo que quería era tres cosas. Una, esto lo hago encantado. Eso al principio creo que teníamos que fortalecer esos lazos que no existían, o por lo menos yo no los notaba. Empezamos hace 4 años o 3 años y medio con la Volvo Ser Race y poco a poco hemos hecho lo que hemos ido pudiendo. Porque realmente las comandancias, como sabéis, no somos muchos. Hay muchos fuegos que apagar, muchos sitios de defender y quizás ha sido esta unión Jorge Juan la que nos ha vuelto a traer. Estoy encantado de que estéis aquí. Me voy al archivo histórico de la Armada, donde supongo que no es una despedida, porque bueno, creo que os usaré la invitación por si queréis ir a ver, no el viso del Marqués, que es la parte antigua, sino el nuevo archivo observacional cercano que están terminando de construir cerca de Pozuelo, en las proximidades. Agradecerle a Vicente que haya sido breve, cosa que yo tenía que decir, las cosas como son, nos conocemos de antaño. Deciros que luego, bueno, tomaremos una cerveza y un picoteo, no da para más el erario público, pero bueno, para poder charlar un poco
y bueno, así intercambiar opiniones sin que tengamos que estar todos sentados, una cosa un poquito más informal. Y yo no tengo una placa para don Antonio, pero sí tengo algo para el conferenciante. No voy a decir que es un iPad porque no lo es, pero es algo que es muy importante. Uno, porque es para ti, otro porque se une a la comandancia, otro porque lo firmo yo, y otro porque es la última que nos queda. Ole. Vicente Mina Pastor, en el agradecimiento del comandante naval, capitán de navío, Joaquín Herrera Jiménez, por su entrega y predisposición con la comandante naval de Alicante, 20 de mayo de 2025. Gracias. Pues nada, creo que hemos terminado. Quizás una primicia, no sé si incluso debo decirlo, pero bueno, tenemos por ahí, creo que está Salvador y Borraí. En breve tendremos una réplica de ese amigo otro cabezón, pero bueno, el grupo de Jorge Juan. Tenemos uno que queremos homenajear a esta figura en Alicante. Digamos que con este acto se está homenajeando en Alicante, cosa que no es demasiado habitual. Tenemos la calle Jorge Juan, muy pequeñita, tenemos el Instituto Jorge Juan y ya demás. Pero esperemos que en cuestión de un mes, pues a la invitación, se inaugure un monolito con un busto de Jorge Juan en bronce, que si Dios quiere será enfrente para gloria de Jorge Juan y disfrute de nacionales y extranjeros. O sea que no terminamos con el de Jorge Juan, por lo menos hasta el día de hoy. Muchísimas gracias.